nací en Budapest en el año 1938. Cuando nací, hace pocos días era San Pedro y San Pablo, que por esa razón me llamo Pedro. También soy Jorge y también soy Abraham, que es mi nombre hebreo, y Aryeh, que significa león, que también es un nombre hebreo que yo tengo. Mi padre era coleccionista de porcelana, coleccionistas de vajilla y era el único, digamos, culto de toda la familia. Había discos, discos de música clásica, tenían palco en la ópera de Budapest. Acá es donde está la sinagoga de Dohányutca, la casa de Herzl, de Teodoro Herzl, y yo vivía por acá en Hernád-utca 21. Y ahí muy cerca era el negocio de mis padres, el negocio de textil, donde mis padres vivían por ahí, y estaba Garay-tér, que es la Plaza Garay, el mismo Garay que fundó, de la misma familia de los Garay que fundaron la ciudad de Buenos Aires. Garay-tér eran los mismos que en la época de Carlos V, una parte de la familia fue para estos lados y la otra parte vino para acá. Y era un chico muy deseado. Mi padre, sobre todo, más que mi madre, quería tener un descendiente. Y 7 años buscaron hasta que yo nací. Y tengo pequeños recuerdos de esa época. Los domingos mi padre me llevaba de un lado al otro y sobre todo cuando jugaba conmigo, compraba una serie de juguetes que él después armaba, trenes y cosas así, en la alfombra de casa. Y básicamente yo me acuerdo mirando eso y él jugando. Una de las cosas que me quedaron es este caballo que, pobrecito, se fue rompiendo a lo largo del tiempo. ¿Ves que le falta acá una patita? Pero esto creo que se rompió acá, en Buenos Aires. Y esto se rompió en los viajes. Es una pieza alemana, de Rosenthal. Yo de Hungría me fui a vivir a Rumania después de la guerra. Y entonces ahí empezó, de alguna manera, mi pluralismo cultural, porque yo iba a estudiar hebreo a una sinagoga de judíos ortodoxos. A la mañana iba al colegio y fui pionero rojo del Tovarish Stalin y cantábamos las canciones predilectas del Tovarish Stalin y veíamos las películas y nos adoctrinaban en el comunismo. Y a la vez conocí una señora que tenía una biblioteca de libros de cowboys y de Tarzán y de todo eso. O sea que yo leía a Tarzán, leía a los cowboys, leía a Julio Verne y estudiaba hebreo con estos rabinos y además veía las películas rusas para adolescentes. Y todo eso formó la cultura que yo mamé a los, digamos, de los 8 o de los 6 hasta los 10 años, 12 años.
Estamos cerca de mi casa, estamos en la calle Salguero y Cabrera y estamos yendo hacia el Club de Pescadores. Es una parte vieja, esto es Palermo, es la parte de que lo hizo famoso Borges, esta parte de la ciudad, porque acá en este barrio él ubica la fundación mítica de la ciudad de Buenos Aires. Era la orilla de la ciudad, por eso se llaman los orilleros, los malvivientes estos que tenían una mitología y un romanticismo y una melancolía que los refleja el tango. Los malevos estos, los guapos, eran una mezcla del gaucho con el inmigrante. Sí, son dos ríos que hubo en mi vida, dos ríos absolutamente diferentes. El Danubio es un río que corta una ciudad en dos. Por un lado está Buda y por el otro lado está Pest. Y son 7 puentes que lo cruzan de un lado al otro. Y es un río, en comparación con con el río de la Plata, es un río angosto. Este río de acá es un río que está a la vera de la ciudad, no corta nada en dos, ni siquiera se ve el otro lado, como el Danubio, que se ve el otro lado y el otro lado sigue la ciudad. Que estas serían las diferencias y después están los parecidos. El río de la Plata es un río plano, es parte como de la Pampa esto también, y que también existe en Hungría la misma planicie y también son idiosincrasias muy parecidas de los gauchos húngaros con los gauchos argentinos y que hizo que cuando yo vine acá me haya resultado más fácil aclimatarme. Y después están los muertos de este río y los muertos del Danubio, donde al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ya no tenían tiempo de deportar a los judíos, los ponían de espaldas al Danubio y los mataban y los hacían caer adentro del agua. Y aquí los militares tiraban la gente viva desde aviones al río, atontados con no sé qué sustancia, los tiraban al río y es un río que se llevó no solamente los cuerpos, sino también se llevó los nombres. Borges fue el que le puso el río color de león, porque tiene el color del león, ¿no?
justamente yo que era fotógrafo al principio y no era pintor, tuve que empezar a pintar porque eran los monstruos que yo llevaba dentro. O sea, yo cargaba con toda esta cultura y con todos estos monstruos y con toda esta gente y con todas estas expresiones verbales. Por eso yo hago juegos de palabras, etcétera. Y un día salió de adentro mío un rabino, ¿no? Y así es como empecé a hacer los dibujos de los rabinos, que son dibujos recurrentes que vuelven todo el tiempo. En Hungría yo no tengo recuerdos de rabinos, pero sí en Rumania, en este pequeño pueblo, estaban estos rabinos que yo pinto los caftanes negros, con las barbas, con los sombreros, etc. De alguna manera, el tema del judaísmo en mí estuvo presente siempre. No solo, digamos, a través de estos rabinos, que fue, digamos, como la representación de cómo apareció el judaísmo en mi pintura a través de estos rabinos. Pero esta familia era una familia digamos, no practicante, pero sí judía. O sea, judía por la manera de comer, por un montón de maneras de relacionarse. O sea, que hay una especie de judaísmo cultural que atraviesa todo lo que yo he vivido, ¿no? Él es como un gran comunicador de la cultura judía en términos cotidianos. No estoy hablando de la religiosidad, estoy hablando desde una perspectiva 100% cultural, que es cómo se vive la identidad cuando la identidad es parte tuya. Entonces, digo, la vivís en forma cotidiana, permanente y sin ningún tipo, digamos, de prejuicio. Eso es Pedro. Porque tener esto te lleva a pensar de una manera diferente, de una manera distinta de ver las cosas y de unas ciertas claves que de golpe son como guiños entre gente que puede hablar de una cierta cosa, de entender un chiste judío o no. No importa si es judío o no, porque en general la cultura de Buenos Aires, de la misma manera que la cultura de Budapest, está atravesado por la cultura judía. Pedro es como si adentro tuviera todas las ciudades en las que vivió. Pero a su vez en esa identidad está engranada con esta cosa porteña maravillosa que él tiene, en el cual él podría representar el estereotipo de un porteño. De hecho lo es. Me parece que la figura más linda es esto del mosaico de identidades, ¿no? Es donde cada cuadradito de un mosaico conserva su identidad, pero en conjunto forman otra obra. Te voy a mostrar los cuadros. Estos son algunos de los cuadros que irán en mi próxima muestra, en lo de Laura Haber, en la muestra de agosto. Este es un díptico. ¿Cuál es el tema de ese trabajo? Es un díptico, es una escena de la ciudad. Yo pinto bastantes escenas de la ciudad.
Su obra son personajes, ciudades, que no son ni Buenos Aires, ni Israel, ni Rumania, ni Hungría. Es una mezcla. A eso le llamo inspirado. Él es un gran creador que crea mundos equivalentes. Mis escenas tienen que ver con la gente todo el tiempo. ¿Con qué gente? No hay ningún cuadro mío que no haya gente. ¿Qué gente? Y la gente de la ciudad, la gente que me rodea, todo eso, ¿no? Y van y vienen y están los pájaros que siempre están por todas partes. Hay un poema de Federico Peralta Ramos que se llama Lejos, y él toma el lejos como un lugar. Dice, en lejos todo es bárbaro, los pájaros son igual que en cualquier parte. Y después el final del poema dice, hay un momento que él dice en el poema, lejos se confunde con lejos, ¿no? Él estudió cine en la Universidad de La Plata. Había terminado su carrera, trabajó en algunas películas, hizo algunas tareas, pero después cada vez más se orientó hacia la fotografía. Además, mi madre quería que yo tenga un oficio, hasta que un amigo de la familia dijo que un amigo de ellos, Sándor, un fotógrafo húngaro, andaba buscando un aprendiz. Y llegó a ser un fotógrafo que nosotros solemos decir que si no lo fotografió Pedro no existe, porque fotografió todo. Se podría decir que es el fotógrafo de los artistas, es el fotógrafo de las galerías, es el fotógrafo. Es un fotógrafo que fotografió gran parte del arte argentino. Listo. Estoy mezclado con la gente tanto que la gente no me puede ver, porque no tienen distancia para verme. Yo no sé si voy a poder cambiar esto, porque muchos psicólogos y otros decían, bueno, no dibujes en los bares, hace que tu obra tenga esa distancia profesional. Y yo ya tendría que volver a nacer para poder hacer eso. Yo no puedo.
Esta es mi abuela. Mostrame a tu abuela. Es una cosa extraña de la vida, porque de la familia de mi padre no se salvó nadie y de la familia de mi madre se salvaron todos. Es una cosa, yo eso se lo atribuyo a las ganas de vivir de mi abuela, que bombardeaban la ciudad y ella estaba en el 5º piso cocinando. Ella tenía unas ganas de vivir tan grandes y cohesionó la familia hasta que murió acá en la Argentina. Ella, una chiquitita, una mujer chiquita, muy hermosa, era muy hermosa y había tenido más de 80 pretendientes, ella siempre cuenta. Esto es de Israel, esto es de Israel también. Esto soy yo en el kibutz a los 12 años de edad. Ana Pauker, que fue la primera ministra, que era judía y que era comunista también, hizo un acuerdo con el Estado de Israel y dejó salir a los judíos rumanos para ir a Israel. Y ahí nos fuimos todos nosotros para Israel. Salimos del puerto de Constanza hasta Haifa. Y llegamos, y era un momento horrible del Estado de Israel. Había poca comida otra vez, había racionamiento, porque el Estado se había fundado apenas un año antes. Y entonces mi madre quedó en Haifa y yo tuve que entrar a un kibutz. Y fui cambiando de un kibutz a otro todo el tiempo, donde yo he vivido casi 4 años. Me gustaba el desierto y me gustaba el Mar Negro, donde nos bañamos y flotábamos sin nadar, donde una mujer solo con darse vueltas se volvía de sal. Hasta que mi madre logró organizar su vida y se había casado por 3.ª vez con un relojero. Por eso, cuando mi madre se casó con el 5.º marido, me dijo, de este gremio todavía no tuvimos. Ya pasé a 5.º año, decidieron venirse acá y tuve que empezar todo de vuelta, desde cero. Para nosotros Sudamérica era Carmen Miranda, las bananas en la cabeza y todo lo que veíamos en las películas norteamericanas, que no tenían nada que ver con nada. Entonces llegué acá y me fui a estudiar castellano. Trabajé en varios lugares porque dijeron que yo tenía que estudiar castellano en la calle, no en lo de un profesor. Yo ya tenía 17 años y decidimos que yo iba a tener que hacer todo el bachillerato en 1 año y 3 meses, en otro idioma que cuando yo vine acá ni siquiera sabía que existía, pero de todas maneras ya me mataba de risa de cómo hablaba mi abuela el castellano, ¿no? Sin saber ni una palabra del idioma. Yo te voy a contar cómo empecé a pintar. Sí. Un día me voy a Bariloche con Damián, en el 74. Era chiquito. Y chiquito. Y llovía tanto, pero tanto, que no teníamos dónde ir y empecé a dibujarle para él. Y entonces traje todos esos dibujos y estaban en una mesa. Y vino Ana Enmacada y me dice, ¿de quién son estos dibujos? Míos. Entonces
me dice, no, esto hay que mostrarlo, porque son buenos, me dijo. ¿No? Y así hice mi primera exposición. Fue muy interesante, porque ves que todo el mundo anda con velas, Sí. y como la foto está sacada con flash, pero se había cortado la luz. Esta es Marta Strasnoy, mi primera exmujer. Ajá. ¿Tuviste Que muchas todavía- mujeres? Tuve bastantes, por suerte. Sí, por Me suerte. cansé ya de ¿Por tantas que qué? tuve. ¿Por qué ¿Por te qué me cansas? cansé? Y porque ya está. Ya está. Me he dedicado mucho tiempo a ellas y no podía dedicarme a mí mismo nada, ni un minuto. Este es Matías y Damián. ¿Cuántos Cuando- años tenían allí, y- más o menos? Y hace 20, por lo menos. Y este es un cumpleaños de Damián. Que están los abuelos de Matías, mi madre, la madre de Matías y Esther. Esther está conmigo desde hace 40 años, desde que nació Damián. Ella es la única mujer que me duró. Vengo todos los días, de lunes a viernes, y a veces bueno, cuando me necesita, hay fiesta o cumpleaños, vengo. Aquí es una casa de hombres, ¿no? Sí, no hay mujer. La única mujer soy yo. ¿Qué tal, Pierre? ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste? Y más o menos. ¿Más o menos? Sí, estoy viviendo acá porque yo tengo yo soy artista plástico. Antes era músico, tocaba el cello, y tengo mi departamento todo lleno de 7.000 obras o más que tengo. Así que estoy viviendo acá porque no tengo lugar allá. Yo a Pedro hace 50 años que lo conozco, desde el 58, y somos como hermanos por elección, ¿no? Él es hijo único igual que yo, y siempre hemos hablado en forma, digamos, de cosas, los dos tenemos mentalidad surrealista. Ahora después lo muestro. Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal con la gente? Matías se vivió con la madre hasta los 16 años y después recién vino acá porque dice, ya me malcrió suficiente mi madre, ahora quiero que me malcríes vos. Y a Damián lo eduqué yo directamente, la madre se fue al Perú y lo dejó y yo lo eduqué a Damián. Yo siempre viví con papá, hasta hace como 7 años que me fui a vivir solo, y después sigo viviendo solo y tengo mi hija. Yo la iré a buscar.
es uno de los tantos libros que yo hice. Tengo libros con dibujos y sin dibujos. Por ejemplo, este libro de Dios, donde yo de alguna manera organizo mi idea sobre Dios, pero a mí me surgió como una revelación. O sea, yo un día estaba trabajando en Bolivia, en La Paz, y a la noche me sentaba en la cama, como yo pinto todo el tiempo en la cama, y me había llevado estos libros conmigo, en blanco, ¿no? Y fue como una revelación, me salió de una, o sea, en ese mes hice todo este libro y al final pongo La Paz, 4.600 metros de altura, más cerca de Dios, ¿no? Es la relación que tenía el hombre con Dios cuando el Génesis, que Dios ocupaba todo el espacio y el hombre era muy pequeño, y ahí lo cuento como un cuento de niño, ¿no? Hasta que el hombre desplaza a Dios y empieza a ocupar todo el espacio. Me dijeron de que era una posición panteísta lo mío, ¿no? Yo cuando lo escribí no pensé en nada de qué posición era, como tampoco cuando pinto pienso qué es lo que voy a pintar. Hay muchas cosas que yo ya no, por todo lo que ha acumulado en mi cabeza, ya no puedo creerlo así tal cual como lo creen los ortodoxos, porque primero porque por eso pude escribir esto, ¿no? Yo creo que todo artista es religioso en un cierto punto, porque si no buscaríamos la trascendencia, no habría arte, porque esto es un testimonio para el futuro, y eso significa trascendencia, aunque no estén de moda las palabras religiosas. ¿Mm? Y acá está el final, que dice dónde yo hice este libro. Dice, abril 85, La Paz, en Bolivia. Planeta Tierra, el electrón de un gigante. ¿Mm? Ese es el final de este libro, ¿no? Pedro, y como electrón de un gigante, ¿nunca le preguntaste a Dios por qué tu padre fue asesinado, se destruyó todo? ¿Por qué sos una víctima del holocausto? ¿Nunca lo preguntaste? Yo creo que, no sé si lo pregunté conscientemente, pero sí es la base de mi estado de ánimo melancólico de toda una vida, ¿no? O sea, no es que es una cosa que aparece, digamos, con palabras, pero sí está en el fondo de mi manera de pintar, de mis personajes, de todo lo que yo hago, tiene un dejo de melancolía que tiene que ver con este destino que me tocó vivir, de alguna manera, ¿no? Que yo una vez te conté que yo vivo gratis, o sea, yo todo lo que viví después del Holocausto es la yapa, porque así como podría estar acá, podría no estar acá, ¿no? Y siento que si sobreviví es porque alguna clase de misión o alguna clase de cosa yo tengo que tener en esta vida.
para mí, digamos, la guerra entró en casa cuando empezamos a fabricar pasaportes suizos o pasaportes de diferentes países, porque pensábamos que esos pasaportes nos iban a salvar de la deportación. Pero en el caso nuestro no rindieron ningún efecto. Tengo algunas fotos recortadas porque buscaban para poder ponerlos adentro de los pasaportes. Un día se los llevaron a mi padre a un campo de trabajo, no todavía a Auschwitz, sino mismo en Hungría a un campo de trabajo. Y un día volvió, le dieron permiso para volver y tocó el timbre de la casa. Todavía no estábamos en el gueto, sino en la casa esa que tenía en el frente una estrella amarilla, que eran casas judías. Y volvió mi padre un día a casa y mi madre no lo reconoció porque había adelgazado más de 40 kilos. Y esa noche entraron los nazis húngaros adentro de mi casa y le dijeron, como teníamos los pasaportes suizos, ¿dónde están los francos suizos? Y mi madre dijo, no tenemos francos suizos. Entonces me pusieron a mí un revólver en la cabeza para que les den los francos suizos. Y en ese momento hubo una alarma aérea y por esta razón yo salvé la vida. Y mi madre le dijo a mi padre, ¿por qué no te quedas? Te vamos a esconder. Y él dijo, no puedo porque van a tomar represalia contra mis compañeros en el campo de trabajo, ¿no? Y a la mañana se fue y fue la última vez que yo lo vi en toda mi vida. Esta es la sala de los recuerdos, la sala de la memoria. Aquí están los nombres de algunos de los familiares de los argentinos que fueron muertos en el Holocausto. Y es un lugar, yo nunca había estado antes aquí, quizás nunca me atreví a venir. Pero ahora me da mucha paz estar aquí. Me acordé de mi padre, me acordé de los familiares que conocí y no conocí. Y mientras que nosotros tengamos memoria de ellos van a seguir viviendo. Van a seguir viviendo en nosotros y van a seguir viviendo en este mundo. Me estaba acordando de la Divina Comedia del Dante, donde en el purgatorio, cuando pasó Dante, las almas pedían que Dante les diga a los parientes que recen por ellos y de esa manera iban a avanzar y iban a llegar al paraíso. Yo creo que esto que nosotros hacemos de acordarnos
de las víctimas de este holocausto y de tantos otros holocaustos que sufrió la humanidad a lo largo de la historia y a lo largo del siglo XX, hacen que las víctimas estén vivas en el recuerdo de todos nosotros. Pedro, ¿y por qué no está el nombre de tu padre? No sé por qué no está, no sé. Quizás, no sé, no me ocupé para que esté, no sé por qué no está. Es algo como raro, ¿no? Porque yo con Pedro hablé de muchísimas cosas en muchísimo tiempo y había algo de lo cual ni yo pregunté ni él habla mucho, que es el tema de Pedro como sobreviviente del Holocausto. Y bueno, convocados por la AMIA, empecé a hacer un proyecto curatorial de una muestra que trabajaba el tema del Holocausto desde la perspectiva de los artistas argentinos, judíos y no judíos. Y la verdad que tenía como muchos aspectos, y uno de los aspectos que a mí particularmente me conmocionaban es el tema numérico. El tema numérico es un tema que por un lado conmociona, pero por otro lado no te dice nada, porque, digamos, 6 millones. ¿Qué son 6 millones? Y acá ahora en esta grabación somos 6 personas. O sea, ¿cuánto de este equipo sería representado en 6 millones? Digamos, 1 millón de estos equipos. A ver, ¿cuántas canchas de fútbol? ¿Cuántas escuelas? Digamos, la dimensión del número es un tema que si bien me impacta, pero por otro lado se hace como natural. 6 millones y medio, más o menos lo mismo. Y me parece que ahí hay como un problema, que es cuantificar la tragedia. Y para cuantificar la tragedia hay que humanizar la tragedia, y me parece que una forma de humanizar la tragedia es poner rostros. Se me ocurrió hacer una instalación que se llame 600 por 10.000. ¿Ok? 600 por 10.000 da 6 millones. Hacer una obra que representa a 10.000 personas. Pero me pasó algo como muy ambiguo, porque me pareció que las obras que produjo, casi en estado de trance, Pedro durante 3 meses, me parece que son de una belleza estremecedora. Y yo creo que sí, que se puede hablar de belleza después del Holocausto, y me parece que la belleza también es la que te puede permitir recordar. Y recordar es también volver a pasar por el corazón. Me parece que él no hablaba del tema de la Shoah porque no lo podía hablar, o no había encontrado la forma de hablarlo. Y me parece que estos dibujos que mostramos recién es el texto que él no pudo decir, pero lo dijo en forma plástica, y me parece que tiene tanto texto y tiene tanto grito como si estaría lleno de letras, ¿no? Che, somos 2 judíos en Buenos Aires tomando mate, sí. Somos gauchos judíos. Así pero vos no tomás mate. No, yo no tomo mate. Fantástico.
¿Tomás mate? Gracias. Acá hay moneda. Está bien, con eso acá. Es bueno, ¿eh? Cuando hay alguien que lo hace bien, merece la pena darle una mano. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Listo, gracias. Llévate. Gracias, Hoy sí que está lleno. Bueno, esta es la casa de Dino. Esta es la casa de Dino. Ajá. Bueno, vamos a ver. Vení, Dino. Sí. ¡Oh! ¿Cómo está Muy mi bien. buen amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro. Miremos. Se escucha todo lo que decís. Pero en castellano. En castellano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oh, la, la. ¿Entramos? Avance. Gracias, querido. Sí. Yujú. Bueno. Así que, ¿qué opinión tenés de Alemania, Pedro? Y yo no soy un referente muy bueno para preguntarme. No, pero... No, ¿Cuál en la- era el En la que- historia del hombre, digo. Vení, Dino, pues no Sí. sé cuál es para aprender el... Sí, deja. Llenar el agua. Ah, claro, porque enchufaron acá. Entonces no se puede prender porque usaron el enchufe de acá para no sé qué enchufar. Así que no se puede enchufar. No, viste, una cosa quita la otra. Pone agua en la tetera. Eso, pone. Ahí, listo. Ahí estamos. La, ra, 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 ra. Agustín, la, ra, 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 Agustín, la, la. Ahí está. Li, ra, 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 Agustín. ¿Decir un poco de té? por favor. Bueno, porque agarraron el enchufe. Y no. La, ra, 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 Agustín. Bueno, les advierto que son mucho más interesantes las cosas que hacemos nosotros. Bueno, vamos a servirnos un sándwich. ¿Cuáles son vegetarianos? Ah, no sé, querido. No, eso sabemos. Ese es vegetariano, el blanco. Comes. Este es vegetariano también. No, pues ya toqué este. Yo te digo, nosotros somos amigos de la prehistoria, Por lo menos. cuando había dinosaurios por el camino. Claro. ¿Mm? ¿Te acordás cuando nos conocimos en lo de Falvo? En la casa de Falvo, sí. En la cueva de Falvo. Sí. Pero no había casas. No. Sí, y me acuerdo que peleábamos las mujeres. Y también peleábamos la... Peleamos mucho las mujeres, porque nosotros, si es que alguien ve esto, éramos apuestos, éramos esbeltos y éramos una cosa
casi extraña para estos días. Éramos bellos. Sí, sí. Sí. Bueno, no está mal. Y las mujeres nos miraban y hasta nos tocaban. A veces nos tocaba alguna mujer. Sí, a veces nos tocaba alguna. Sí. Lo que sí existe es todo una Buenos Aires que ya no hay más. O sea, Claro. eso sí. O sea, Y a esta Buenos Aires no la van a ver los que vengan dentro de 50 años. claro, va a ser otra Buenos Aires, totalmente diferente. Sí. Pero bueno, es así. Hoy venía para acá y estaba mirando los edificios nuevos que trajo esta prosperidad y decía, bueno, acá antes había un café, acá había tal cosa, acá había tal otra y ahora hay otra cosa y cuando vengan los nuevos vas a decir, acá había este edificio, ahora se Claro, lo es demolieron que y va a haber otra cosa. los antiguos tenían unas tablas, así que les llamaban palincestos, en donde enceraban y sobre eso escribían. Una vez que ya tenían, era una especie de cuaderno de apuntes. Entonces después pasaban otra vez cera y escribían de vuelta. Una ciudad es un palincesto. Vamos poniéndonos arriba unos, aparte con la promiscuidad de ahora es mucho más palincesto. Para mí Buenos Aires Ja. es saber saber dónde vivo y sé que si aprieto un botón va a pasar tal cosa. O sea, para mí Buenos Aires es la seguridad de saber moverme dentro de él como un pez en el agua. Yo acá es mi casa, yo lo siento que encontré mi lugar en el mundo. Eso es para mí Buenos Aires. Yo creo que ya no podría vivir en ningún lado, Pedro, más que en Buenos Aires. Ese mundo de los cafés, donde deliberadamente, quiero que escuches bien lo que digo, perdemos el tiempo. Ese mundo lleno de pistas, caminos, posibilidades, ¿no? Nos hemos pasado horas y horas en los cafés, pero cuánto aprendimos discutiendo, hablando de los artistas, hablando de filosofía, de poesía, de todo. ¿Me pasás la leche? Porque me la trajeron sin cortar. ¿Cómo no? Nunca perdió el acento, siempre sigue teniendo el acento, pero creo que es más porteño que muchos de nosotros que somos absolutamente porteños, ¿no? Me parece que Pedro, como muy pocas personas dentro de este medio,
de la cultura de Buenos Aires es una persona que ha hecho cultura de compartir. Él comparte, teje, pide, da y va generando redes. Estrella del Oriente es la revista que sacamos con un grupo de gente, un grupo de amigos, de artistas. Y nos reunimos una vez por semana y sería como una reunión de redacción a la manera nuestra. En un café que se llama Lorea Hola, ¿qué tal? en Plaza Congreso. Y empezó como desayuno. No empezó como una revista. Igual te empezó un grupo de amigos que nos reuníamos para desayunar. Y después surgió esta idea de hacer esta revista por internet y también editamos algunos pocos ejemplares para la gente pre-mail. Pero en general sale por internet y tuvimos bastante repercusión. Bueno, esto es arte. A todo esto hay que agregarle mis mujeres y mis hijos y mis novias y toda esa vida disipada de la década del 60 del Instituto Di Tella y de Onganía y de Ilia y de toda la historia argentina. Y después, cuando fue lo de Videla, fue una cosa muy seria, mucho más seria. Yo tenía una barba, éramos hippies, yo tenía una barba y estábamos filmando una película sobre una enana y corrió el mismo destino que casi toda mi filmografía, que no quedó nada de todo lo que yo filmé como director de cine, como director de fotografía, ¿no? Y hicimos esa película y no teníamos permiso para filmar en la calle. Y nos llevaron presos, a todos, a la comisaría de Lavalle y Pueyrredón, a mí, a la enana, a Pepe Cáceres, que hacía de actor, al cameraman, a todos. Y nos tuvieron parados 4 horas en la comisaría. Y la noche siguiente escucho culatazos en la puerta de mi casa. Y yo salgo, a las 3 de la mañana se despertó llorando Damián, Matías todavía no vivía, y entraron 5 soldados porque los del ERP habían volanteado desde el techo de mi casa. Yo vivía en Pueyrredón y Corrientes, en los 70 balcones sin ninguna flor. Y entraron a casa y yo estaba medio desnudo y con esa barba inmensa, que en ese momento todos los que teníamos barba éramos sospechosos. Y detrás de todos estos que entraron con ametralladoras adentro de casa, entra el comisario que me había llevado preso en el día anterior con la enana y les dijo a los militares: déjalo, es el de la enana. Y entonces la enana me salvó la vida en ese momento.
Y creo que sí, que es impensable Buenos Aires sin Pedro y Pedro sin Buenos Aires, ¿no? Eso sí, incluso una gran amiga nuestra, tanto de Pedro como mía, que es Sofía Müller, creo que ha escrito alguna vez un texto donde habla de algo de esto. Se llama Roth por Müller. Te pregunto, ¿saliste del gueto? ¿Se sale? ¿Cómo funciona luego? No me contestaste. Iré pensándote. Fuiste creando un módulo de libertad con gestos que usas mejor para proteger que para protegerte. Estás siempre, estás en todas partes, a veces al mismo tiempo. ¿Te recuerda a alguien? Te pienso con tu madre, te pienso con tu padre. Te pienso en las estaciones diversas de la trayectoria. Sabes de dónde venís y sabes bastante a dónde vas. Te pienso con tus hijos, con tu nieta, con las mujeres, con los amigos y los amigos hermanos. Y te pienso en la pintura, con la pintura desde la pintura y hacia la pintura. Yo te sé. Y te sé con todas las posibilidades, certezas, dudas, sensibilidad y humor. A veces te enojas porque te confundís, porque no te das tiempo en algunas encrucijadas. Yo sé, Pedro, que no podés vivir sin Buenos Aires. Me pregunto, ¿puede Buenos Aires vivir sin Pedro Roth? Esta es mi amiga Sofía. Ese es mío. Este es un yuyo. ¿De yuyo? Sofía está en París. Ah, bueno. Llega pasado mañana. Hizo Benedict, ¿no? Le rompe pelota. Para mí papá es una especie de usina imparable de ideas y de... O sea, una máquina no para todo el tiempo, genera, es lo que más le encanta hacer. ¿Es un papá o una mamá? Es un poco las dos cosas, sí. Sí, se ocupó mucho de muchas cosas. Es una persona que
te incentiva a hacer, o sea, te apoya en cualquier proyecto que vayas, cualquier, lo que sea, él te incentiva, te empuja, te quiere ayudar todo el tiempo. Él dice que es una puerta y él como que a nosotros nos abre la puerta para todo. Y es mi maestro en muchos aspectos de la vida. Yo tengo la suerte de tener muchísimos y él es uno que es muy importante y realmente lo quiero muchísimo.